Oficial Daniel Taylor creyó que sería una mañana de invierno normal en Everbrook mientras enseñaba a su hijo Ethan una lección sobre la bondad en una subasta local de ganado. Pero cuando el niño se detuvo frente a dos pastores alemanes hambrientos y encadenados y gritó, «¡Papá, no podemos dejarlos aquí!», todo cambió. Vació su pequeña caja de ahorros, temblando, mientras las risas llenaban la sala. Momentos después, el silencio se impuso. El oficial había visto el coraje antes, pero nunca como esto. Lo que ninguno de los dos sabía era que estos dos perros moribundos no eran simples vagabundos. Eran antiguos canes de rescate, soldados de una guerra olvidada, portadores de un secreto que pronto sacudiría los cimientos de su pequeña ciudad montañosa. La nieve caía en densas y arremolinadas capas sobre el pequeño pueblo montañoso de Everbrook, Wyoming. Era tarde, y sin embargo el mundo ya era gris, sepultado bajo el peso silencioso del invierno. El viento hacía vibrar el mástil de la bandera frente al recinto ferial del condado, y los altavoces de la subasta de ganado de Everbrook crujían débilmente a través de la tormenta. El oficial Daniel Taylor, de 38 años, estacionó su camioneta de patrulla cerca de la puerta. Su uniforme de invierno de la Marina estaba cubierto de copos de nieve, y la insignia de su pecho brillaba débilmente bajo la pálida luz. Años de servicio habían tallado la calma en sus movimientos, pero las líneas cerca de sus ojos insinuaban noches sin dormir y recuerdos de los que nunca hablaba. «Quédate cerca, Ethan», dijo mientras cerraba la puerta. Ethan Taylor, de 10 años, se aferró a la mano enguantada de su padre. Llevaba una bufanda roja y un gorro de lana que le cubría las orejas. En la otra mano llevaba una pequeña caja de metal, su alcancía llena de billetes arrugados y monedas. Su aliento se escapaba en el aire frío mientras miraba alrededor de los corrales abarrotados. Daniel se inclinó ligeramente. «¿Recuerdas lo que te dije?» Ethan asintió. «No estamos aquí para comprar algo elegante. Estamos aquí para ayudar si podemos». Daniel sonrió débilmente. «Ese es mi chico». Entraron entre la multitud. Hombres con abrigos pesados gritaban ofertas por encima del viento. Vacas y cabras se movían inquietas dentro de los corrales de madera. El suelo estaba resbaladizo por la nieve y el barro, y el fuerte olor a heno se mezclaba con el humo del diésel. La voz de un subastador resonó por el altavoz. «Próximo lote, ganado retirado, perros de trabajo y ganado diverso. ¡Vamos a mover esto, amigos!». Los ojos de Ethan se desviaron hacia una esquina más allá de la carpa principal, donde el ruido parecía desvanecerse. Allí, medio ocultas detrás de una pila de viejas cajas, había 2 jaulas pequeñas. Tiró de la manga de su padre. «¡Papá, allí!». Daniel se giró, siguiendo la mirada de su hijo, y se congeló. Dentro de las jaulas yacían 2 pastores alemanes, ambos sucios, temblando, con las costillas visibles a través del pelaje enmarañado. Uno era más grande. Su pelaje era una mezcla desvaída de negro y marrón, con la oreja izquierda caída. Blaze. El otro, más pequeño y delgado, cojeaba al intentar levantarse. Scout. Defectuosos, no entrenables, $50 cada uno. La mandíbula del oficial se tensó. Esto no parece correcto. Ethan se arrodilló junto a las jaulas, la nieve acumulándose en sus hombros. Blaze levantó la cabeza lentamente, con los ojos apagados pero todavía buscando algo. Cuando Ethan acercó su mano a través de los barrotes, el perro no se apartó. En cambio, presionó su nariz fría contra los dedos del niño. «Papá», susurró Ethan, «se están congelando». Daniel miró a su alrededor. El subastador, un hombre de unos 50 años, con un abrigo grueso y la cara roja, gritaba precios a pocos metros de distancia. La gente apenas miraba a los perros. «Hijo», dijo Daniel suavemente, «estos no son mascotas, están aquí porque alguien se rindió con ellos». Ethan no se movió. Entonces, quizás alguien debería darles otra oportunidad.
El niño abrió su caja de metal, las monedas tintineando. «Tengo $53 y pico». «Es suficiente para uno, quizás para los dos». Cerca de allí, 2 ganaderos se rieron. «¿Ese niño está comprando perros ahora?», uno de ellos se burló. «Esos chuchos no merecen ni que los alimenten». A Ethan se le subió el color a la cara, pero no se echó atrás. «No son chuchos», dijo con firmeza, «solo están cansados». Daniel lo miró, a esa tranquila determinación tan parecida a la de su difunta esposa, y suspiró. «Está bien», murmuró. «Veamos qué podemos hacer». Caminó hacia el subastador. «¿Quién está a cargo de esos pastores?». El hombre levantó la vista molesto. «Esos 2 llegaron la semana pasada. Nadie los quiere. Enfermos probablemente. $50 cada uno. Tómalo o déjalo». «Me los llevo», dijo Daniel. El subastador parpadeó. «¿Ambos?». Daniel asintió. «Ambos». El hombre se encogió de hombros y saludó a un ayudante. «Tu funeral, sheriff». Ethan corrió, extendiendo la caja de lata. «Esto es todo lo que tengo». Daniel la tomó suavemente, agregando un billete de $20 doblado suyo. Entregó el pago. «Necesitaremos su papeleo también». El subastador dudó, hurgando en un portapapeles. «No hay mucho sobre ellos». Vinieron con un camión de Montana. Dijeron que eran rechazos de algún programa de rescate o algo así. Mientras hablaba, la voz de una mujer rompió el aire frío. «Disculpe, ¿programa de rescate?». Tanto Daniel como el subastador se giraron. Una mujer alta con un abrigo largo y marrón se acercó, quitándose la nieve de los hombros. Su etiqueta de identificación decía Dr. Grace Whitman. Tenía unos 30 y tantos años, con ojos color avellana firmes y la calma de una doctora. Un mechón de cabello dorado se había escapado de su gorro de punto, y sus mejillas estaban sonrosadas por el frío. «Doctora Whitman», saludó Daniel, sorprendido. «¿Trabajando en la subasta?». «No oficialmente», dijo ella, agachándose junto a las jaulas. «Vine a revisar algunos animales después de una llamada del refugio, pero no esperaba encontrar esto». Pasó la mano suavemente por los barrotes, entrecerrando los ojos mientras examinaba la oreja de Blaze. Debajo de la suciedad, un tenue tatuaje era visible. Números desvaídos, pero lo suficientemente claros como para reconocerlos como una marca de identificación. «Esto no es de un criador», dijo en voz baja. «Es una identificación oficial». Estos perros fueron entrenados para el servicio, posiblemente para búsqueda y rescate. El subastador resopló. «Señora, son solo rechazos. Mírelos». Grace se enderezó, su voz tranquila pero firme. «Estoy mirando, y lo que veo son 2 perros de trabajo que han sido descuidados y mal etiquetados». Ethan se puso protectoramente junto a las jaulas. «No están rotos». Daniel miró a Grace. «¿Puede revisarlos una vez que los llevemos a casa?». «Por supuesto», dijo ella. «Necesitarán calor, líquidos y antibióticos. Traeré suministros esta noche». El oficial asintió, el alivio brillando en sus ojos. «Gracias». Grace metió la mano en su bolso, sacando una hoja de papel del registro de la subasta. Frunció el ceño. «Daniel, esto no está bien». «¿Qué no lo está?». El nombre del vendedor figura como Unidad de Recuperación Estatal 12, pero eso no es un centro de rescate, es una identificación de contrato federal. Alguien está moviendo perros con documentación falsa. La expresión de Daniel se endureció. «¿Cree que esta subasta forma parte de algo más grande?». Grace dobló el papel con cuidado. «Aún no lo sé, pero tengo la intención de averiguarlo». La nieve comenzó a caer con más fuerza, gruesos copos arremolinándose a su alrededor. Los altavoces gritaron otro número de lote, y la multitud se dirigió a la carpa principal. Daniel abrió las jaulas. Blaze salió primero, lento pero constante. Su cola se movió una vez como si recordara lo que significaba confiar. Scout cojeó detrás de él, apoyándose ligeramente en el hombro de Blaze. Ethan se agachó.
susurrando suavemente. «Ya está bien, vuelven a casa». Los dos perros lo siguieron sin dudar. Grace los vio irse, su abrigo ondeando al viento. Mientras Daniel y Ethan guiaban a los perros hacia su camioneta, ella miró una vez más el comprobante de registro en su guante. La tinta se corrió ligeramente por la nieve derretida, pero una cosa seguía legible. Un número parcial junto al nombre de Blaze. K947, susurró para sí misma. Esto no ha terminado. La tormenta se tragó el sonido, y mientras los Taylor se alejaban, el tenue resplandor de sus luces traseras desapareció en la blancura, llevando consigo 2 vidas olvidadas, y la primera chispa silenciosa de un misterio esperando ser descubierto. Un número parcial junto al nombre de Blaze. K947, susurró para sí misma. Esto no ha terminado. Cuando Daniel Taylor y su hijo llegaron a casa, la última luz del día se había desvanecido detrás de la cresta congelada. Los faros de la camioneta abrían caminos estrechos a través de la nieve que caía, parpadeando sobre la modesta casa de un piso que se alzaba en el límite norte de Everbrook. No era grande, 2 dormitorios, un garage y un porche de madera desgastado, pero era robusta, el tipo de casa construida para personas que aprenden a vivir en la tranquilidad. Daniel apagó el motor y se quedó sentado un momento, escuchando el tic-tac del metal que se enfriaba. En el asiento trasero, los 2 pastores alemanes se removieron bajo la manta de lana. Scout dejó escapar un débil gemido, su respiración superficial, mientras que Blaze levantó la cabeza lo justo para observar al oficial con los ojos entrecerrados. «Vamos a meterlos dentro», dijo Daniel, su voz baja pero firme. Ethan abrió la puerta con cuidado, el viento arrebatándole la bufanda mientras corría hacia el garaje. El espacio olía débilmente a aceite y aserrín. Daniel encendió la luz, revelando un viejo banco de trabajo, una pila de leña y una alfombra polvorienta enrollada en la esquina. Ethan inmediatamente agarró la alfombra y la desenrolló por el suelo. Luego regresó corriendo al interior por 2 mantas de repuesto. «Aquí, papá». «Esto los mantendrá calientes», dijo, extendiendo una sobre la alfombra mientras Daniel guiaba a Blaze fuera de la camioneta. El perro más grande se movió lentamente, probando su peso sobre patas rígidas, mientras que Scout tropezó al intentar seguirlo. Daniel se agachó junto a ellos, su mano enguantada descansando ligeramente sobre el cuello de Blaze. «Tranquilo, chico», murmuró. El animal no se resistió, solo tembló y bajó la cabeza. Ethan se arrodilló junto a Scout, ofreciéndole un tazón de agua. El perro más pequeño dudó, luego comenzó a beber, su lengua temblando contra el metal. Cuando terminó, miró a Ethan con ojos cansados. No era miedo exactamente, sino incertidumbre, como si esperara un castigo que nunca llegó. Daniel se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las mangas. «Los mantendremos aquí esta noche». El calentador debería calentar el garaje lo suficiente. Le entregó una linterna a Ethan. «Quédate con ellos un rato, llamaré a Grace». Dentro de la cocina, las luces parpadearon mientras el viento presionaba contra las ventanas. Daniel cogió su teléfono y marcó. La línea hizo clic 2 veces antes de que una voz familiar respondiera. «Grace Whitman al habla». «Soy Daniel, los trajimos a casa. El más pequeño, Scout, está débil, creo que está deshidratado». «Estaré allí en 15 minutos», dijo ella sin dudar. Cuando Grace llegó, la tormenta se había calmado en una fina neblina de nieve. Llevaba el mismo abrigo marrón, ahora blanco en los hombros, y cargaba un maletín médico de cuero en una mano. «No bromeabas», dijo ella al entrar al garaje. «Están peor de lo que pensaba». Se arrodilló junto a los perros con calma profesional. «Blaze, ¿verdad?», preguntó, inclinando suavemente la cabeza del pastor para revisar sus encías. «Deshidratado, desnutrido, congelación en las puntas de las orejas, pero está alerta, eso es una buena señal». Luego se giró hacia Scout, y este apenas se sostiene. Ethan se acercó, sosteniendo la linterna con firmeza. «¿Estarán bien?».
Grace lo miró y se suavizó. Con tiempo y cuidado, sí. Hiciste algo bueno, Ethan. Abrió su bolso y sacó una jeringa. Les voy a dar líquidos, antibióticos y algo suave para el dolor. Necesitarán descanso y comida, comidas blandas por un tiempo. Daniel observó en silencio. Dijiste en la subasta que había un tatuaje en la oreja de Blaze. Grace asintió. Aquí. Apartó un mechón de pelo con el pulgar, revelando la tenue tinta azul bajo la piel. ¿Ves eso? Es una marca de serie, el mismo formato utilizado por las Unidades Nacionales de Rescate Canino. Este perro fue entrenado para el servicio. Daniel frunció el ceño. Entonces, ¿por qué terminar en una subasta de ganado? Grace negó con la cabeza. Eso es lo que me molesta. Revisé el registro de rescate estatal esta mañana. No hay registro de un Blaze o cualquier pastor alemán retirado del servicio en el último año. Alguien está limpiando identidades. Ethan miró entre ellos. ¿Quieres decir que alguien se los llevó? Grace asintió con cautela. Tal vez quien dirigía esa subasta sabía más de lo que admitía. Daniel suspiró, frotándose la nuca. Harold Tripp no es limpio. He oído susurros. Transportes no registrados, tratos extraoficiales, pero nada sólido. Grace terminó de atender a Scout y se levantó, sacudiéndose las rodillas. Bueno, ahora tienes 2 razones sólidas para buscar. Ella lo miró a los ojos, su tono se suavizó. Y Daniel, manténlo cerca. Estos perros han visto cosas, podrían recordar más de lo que pensamos. Él asintió. Gracias, Grace, por venir. Ella sonrió débilmente. Habrías hecho lo mismo en su momento. Por un momento hubo una calma entre ellos, un recuerdo silencioso de años pasados, cuando las cosas eran más sencillas. Luego, Grace empacó sus herramientas y se fue, prometiendo regresar por la mañana. Más tarde esa noche, Ethan se negó a ir a la cama hasta que Daniel le permitió quedarse un poco más en el garage. El niño se sentó con las piernas cruzadas junto a Blaze y Scout, susurrando suavemente. Están a salvo ahora. Nadie va a hacerles daño. Blaze lo observó con ojos cansados mientras Scout se acercaba, apoyando el hocico cerca de la rodilla de Ethan. Daniel se apoyó en el marco de la puerta, observando. La escena agitó algo profundo en su interior. El mismo sentimiento que tuvo el día que murió su esposa, y Ethan se negó a llorar. El niño había construido muros en aquel entonces, silenciosos y duros. Ahora, por primera vez, Daniel vio esos muros resquebrajarse un poco. Cuando Ethan finalmente se fue a la cama, Daniel se quedó atrás. Se agachó cerca de Blaze y examinó el tenue tatuaje de nuevo, trazando los números bajo la luz. K947B9, murmuró para sí mismo. Sacó su teléfono, abrió la base de datos del departamento e introdujo la secuencia. El resultado fue vacío. Intentó de nuevo usando acceso estatal. Todavía nada. Alguien borró esto por completo, masculló. La puerta del garaje crujió ligeramente, y Daniel levantó la vista para ver al suboficial Mark Miller, su compañero, parado en el umbral. Miller, de unos 40 y tantos años, alto y de hombros cuadrados, tenía su chaqueta de sheriff bien abrochada. Su cabello oscuro estaba corto y tenía el aspecto de un hombre que siempre estaba calculando qué decir a continuación. «Buenas noches, jefe», dijo Miller con una sonrisa que no coincidía con sus ojos. «Escuché que recogiste un par de callejeros». Daniel asintió. «Se podría decir eso». Miller se acercó, con las manos metidas en los bolsillos. «La noticia viaja rápido en un pueblo pequeño. La gente de la subasta dijo que tu hijo los compró él mismo». «Lo hizo». «Dulce historia», dijo Miller, mirando a Blaze. «Pero quizás quieras tener cuidado. Esa subasta está dirigida por Tripp. Últimamente ha estado moviendo un inventario extraño. Algunos ojos federales lo han estado vigilando». Daniel levantó una ceja. ¿Federales? Sí, se rumorea que perros de viejos programas de servicio han estado apareciendo sin registro. Algunos lo llaman un malentendido,
Otros lo llaman robo. Daniel lo estudió. ¿Y no pensaste en decírmelo antes? Miller se encogió de hombros. No pensé que importara hasta ahora. Tienes debilidad por las causas, Dan. Solo asegúrate de que ésta no te muerda la mano. El suboficial se fue tan silenciosamente como había llegado, sus botas crujiendo en la nieve de afuera. Daniel cerró la puerta detrás de él, la inquietud reptando en su mente. A la mañana siguiente, la luz del sol se derramó a través de la ventana helada. La tormenta había pasado, dejando el mundo en un suave silencio. Ethan corrió al garage antes del desayuno. Blaze se puso de pie cuando entró, su cola moviéndose lentamente. Scout levantó la cabeza, sus ojos más brillantes que antes. «¡Están mejor!», gritó Ethan. Daniel apareció en la puerta, con una taza de café en la mano. Parece que sí. Grace llegó poco después, su cabello recogido pulcramente bajo un gorro de lana, con un portapapeles en la mano. «Los signos vitales son buenos», dijo después de un rápido chequeo. «Scout está mejorando más rápido de lo que esperaba». Ethan sonrió con orgullo. «Les gusta la avena, la mezclé con caldo». Grace se rió. «Entonces quizás debería ser el veterinario en lugar de yo». Daniel se apoyó en la pared observando a su hijo sonreír. Algo raro en estos días. Pero su mirada volvió al tatuaje desvanecido, al papeleo que Grace había tomado de la subasta. Una sensación de asunto pendiente persistía en su pecho. Cuando Grace empacó, él la acompañó a su camioneta. «Si quisiera averiguar de dónde vinieron estos perros», preguntó en voz baja, «¿por dónde empezaría?». Ella se detuvo, pensando. «La División K9 del Estado. Tendrán listas de entrenamiento antiguas, o alguien que solía trabajar esos archivos. Pero eso va a remover el polvo». «Daniel, ¿estás seguro de que quieres indagar?». Él miró hacia la casa, donde Ethan jugaba con Blaze a través de la ventana. «Sí», dijo, «finalmente, se lo debo a ellos». Mientras Grace se alejaba, Daniel regresó al garaje y se agachó junto a los perros de nuevo. Los débiles números en la oreja de Blaze captaban la luz de la mañana. Algo le molestaba. La forma en que el código estaba cortado, incompleto, como una página arrancada de un libro. Sacó su cuaderno y garabateó los dígitos. Encima escribió una palabra: Everbrook, conexión. Afuera, el viento soplaba suavemente, llevando el eco distante de la bocina de un tren desde el valle. Daniel levantó la vista, una sombra cruzando su rostro. Aún no sabía qué secreto estaba enterrado en esos números, solo que acababa de llegar a su puerta. La noche se había posado sobre Everbrook como una pesada colcha, y el aire fuera de la casa de los Taylors estaba quieto, excepto por el suave zumbido del viento que rozaba la cresta congelada. Dentro del garaje, Blaze dormía cerca del calentador mientras Scout descansaba con la cabeza sobre la chaqueta doblada de Ethan. Daniel estaba en su pequeña oficina en el pasillo. El resplandor de la pantalla de la computadora pintaba su rostro de azul pálido mientras se desplazaba por los archivos policiales. Su cuaderno estaba abierto a su lado. La secuencia K947B9, garabateada 2 veces con un signo de interrogación debajo. La base de datos local todavía no mostraba nada. Exhaló, frustrado. Quienquiera que hubiera borrado esos registros lo había hecho limpiamente. Se recostó en la silla, frotándose las sienes. Desde la visita de Grace, ese tatuaje desvanecido había estado ocupando sus pensamientos. Desde afuera, un sonido agudo rompió la quietud, un aullido largo y resonante. Daniel se quedó helado, escuchando. Luego vino otro, más bajo, lúgubre, flotando sobre la cresta como un fantasma recordando el camino a casa. Se levantó del escritorio, moviéndose hacia la puerta trasera. Ethan ya estaba allí, descalzo, sosteniendo la linterna. «Papá», susurró, «es Blaze». Salieron. Blaze estaba parado en la nieve cerca de la valla, con la cabeza levantada hacia la cresta oscura más allá del valle. Su cuerpo estaba rígido,
las orejas hacia adelante como si respondiera a una llamada que solo él podía escuchar. Scout se movía detrás de él, gimiendo suavemente. Daniel se arrodilló, colocando una mano firme sobre el cuello de Blaze. Los músculos del perro temblaron bajo su palma. «Tranquilo, chico, ¿qué pasa?» Pero Blaze no se calmó. En cambio, se soltó del agarre del oficial y corrió hacia el bosque detrás de la propiedad. «¡Blaze!», gritó Ethan, y sin dudarlo, el niño salió tras él. Daniel maldijo por lo bajo y lo siguió, el haz de su linterna rebotando salvajemente sobre la nieve. El aire era cortante por el frío, cada respiración le cortaba los pulmones. Las huellas de Blaze conducían a través de los árboles hacia la cresta, pasando por el antiguo camino de servicio que serpenteaba montaña arriba. Daniel volvió a llamar, pero el viento se llevó su voz. Encontraron a Blaze cerca de un pino caído, cavando furiosamente en la nieve. Sus patas levantaron polvo blanco, exponiendo tierra oscura debajo. Ethan se acercó lentamente. «¿Qué está haciendo?» «No estoy seguro», dijo Daniel, acercando la linterna. Blaze finalmente se detuvo, jadeando con fuerza, y se hizo a un lado. Algo metálico brilló débilmente en la tierra. Un collar delgado, medio enterrado. La etiqueta de metal estaba rayada, pero aún legible. Ethan se arrodilló y la recogió con cuidado. La etiqueta decía: «Unidad de rescate Glacier Ridge B9». Daniel se la quitó, quitándole el hielo. «Los mismos números que coinciden con el tatuaje debajo de la oreja de Blaze. Esto no puede ser una coincidencia», murmuró. Blaze gimió suavemente, arañando la etiqueta como si intentara recordarles algo que no podía decir. Regresaron a la casa, Blaze caminando cerca de Ethan ahora, su cola baja pero firme. Dentro, Daniel colocó el collar sobre el escritorio, tomando fotos de la inscripción. Abrió una base de datos policial segura utilizada para casos de cooperación federal e ingresó las palabras clave: Unidad de Rescate Glacier Ridge. La búsqueda arrojó un único resultado archivado con fecha de 3 años antes. Operación de Rescate de Montaña 47. Unidad perdida durante avalancha. Presunta muerte. Hizo clic en el informe. Nombres, números de serie, todos borrosos o redactados, excepto una línea bajo activos perdidos. 2K9, designaciones B9 y B11. A Daniel se le cayó el estómago. Se recostó lentamente, con los ojos fijos en la pantalla. Blaze y Scout no solo fueron abandonados, fueron declarados perdidos en el cumplimiento del deber. Alguien los había dado por muertos. Ethan estaba a su lado, leyendo las palabras con los ojos muy abiertos. «Papá, eso significa que fueron héroes». Daniel sonrió débilmente, aunque la revelación lo dejó inquieto. Sí, y alguien quería que fueran olvidados. Un golpe en la puerta principal los sobresaltó a ambos. Daniel abrió para encontrar al suboficial Mark Miller, con la cara pálida bajo la luz del porche. Se veía diferente esta noche, no el compañero confiado que Daniel conocía, sino tenso, su aliento visible en el aire frío. «Escuché a los perros aullar de nuevo», dijo casualmente, entrando. Su abrigo todavía estaba mojado por la nieve y sus botas dejaban pequeños charcos en el suelo. «Sí», respondió Daniel, «encontraron algo en la cresta, un collar que pertenecía a la unidad de rescate Glacier Ridge». Miller se puso rígido lo suficiente como para que Daniel lo notara. «Eso es interesante». Daniel lo estudió. «¿Sabes algo de eso?» Miller forzó una risa. «Solo historias, cosas viejas, esa avalancha de hace 3 años». Todos en el departamento se enteraron. Mala tormenta, falla del equipo. Nadie llegó allí después de que golpeó. Los perros fueron dados por perdidos. «Fueron encontrados cerca de Everbrook, Mark», dijo Daniel con calma. «En una subasta, de todos los lugares. Alguien los vendió como chatarra. ¿No te molesta eso?» Miller se encogió de hombros, pero sus ojos se desviaron brevemente hacia el pasillo donde descansaban Blaze y Scout. «Las cosas se escapan».
Sabes cómo es. Si empiezas a indagar, encontrarás fantasmas que no quieres. Daniel se acercó. Si sabes algo, dilo. Pero el suboficial solo sonrió tensamente. Veré qué puedo desenterrar. Después de que se fue, Daniel observó cómo sus luces traseras se desvanecían en la oscuridad. La inquietud hormigueaba por su columna. Se giró hacia su escritorio y cogió el teléfono. Grace contestó al segundo tono. «Encontré algo», dijo. «Los perros están listados como perdidos de la unidad de rescate Glacier Ridge hace 3 años». La voz de Grace se agudizó. «Esa unidad era un contrato federal. Recuerdo el informe. El rescate de montaña se convirtió en un desastre». No se recuperaron supervivientes. Bueno, 2 de ellos sobrevivieron, respondió Daniel, y alguien borró ese hecho. Hubo un silencio en la línea por un momento antes de que Grace dijera en voz baja: «Ten cuidado, Daniel. Si esos registros fueron borrados, alguien tuvo una razón». Cuando terminó la llamada, Daniel se sentó en la mesa de la oficina, mirando el viejo collar. La etiqueta estaba pulida por años de fricción. Le dio la vuelta y notó débiles arañazos cerca del cierre, como si alguien hubiera intentado arrancar el grabado. Pasó el pulgar por los bordes, su instinto le decía que esto no era solo sobre perros perdidos. En el garaje, Blaze se removió de repente, dejando escapar otro sonido bajo y gutural, no un aullido esta vez, sino un gruñido sordo dirigido a la ventana. Scout gimió y se acercó a él. Ethan, medio dormido en el sofá, abrió los ojos. «Tranquilo», dijo Daniel, arrodillándose junto a los perros. «Quizás oyeron un zorro». Pero cuando miró afuera, la nieve a lo largo de la valla estaba marcada con huellas de neumáticos frescas, no las suyas. Alguien había estado allí. La mandíbula de Daniel se tensó. «Vamos, Blaze», susurró. El perro lo siguió hasta la puerta, alerta pero tranquilo. «Si alguien cree que puede colarse en mi propiedad, eligió la noche equivocada». Escaneó las huellas con su linterna, notando la dirección hacia la carretera principal que conducía al oeste, fuera de la ciudad. Tomó una foto como evidencia y regresó al interior, cerrando la puerta con llave. Las nubes de tormenta se estaban disipando, pero el frío se había intensificado. Ethan fue al pasillo, frotándose los ojos. ¿Había alguien afuera? Probablemente solo estaba de paso, dijo Daniel suavemente, sin querer asustarlo. «Vuelve a dormir, amigo». El niño dudó. «Papá, ¿crees que Blaze recuerda algo de esa montaña? ¿Como de dónde vino?» Daniel hizo una pausa. «Tal vez. Los perros no olvidan lo que importa». Más tarde, cuando la casa volvió a estar en silencio, Daniel se sentó de nuevo en su escritorio. Buscó en los archivos federales con nuevos filtros, rastreando la operación Glacier Ridge. Cuanto más profundizaba, más inconsistencias encontraba. Identificaciones duplicadas, nombres de manejadores en blanco y un registro de envío faltante de activos retirados que pasaban por una compañía de seguridad privada. El nombre de la compañía lo detuvo en seco: Rainer Logistics. Lo susurró en voz alta, dándose cuenta de que lo había escuchado antes. Jack Renner, un ex consultor de seguridad, se rumoreaba que tenía conexiones con el comercio ilegal de caninos. Era el mismo hombre que Miller mencionó de pasada una vez, cuando el departamento incautó un camión de animales sin licencia hace 2 años. Daniel se recostó, conectando los puntos en silencio. En algún lugar de la ciudad, en una oscura habitación de motel cerca de la carretera, Jack Rainer, un hombre de hombros anchos de unos 40 años, con el cabello engominado y una cicatriz en la barbilla, se sentó en un escritorio desordenado cubierto de papeles y libros de contabilidad. Era el mismo hombre que Miller mencionó de pasada una vez cuando el departamento incautó un camión de animales sin licencia hace 2 años. Daniel se recostó, conectando los puntos en silencio. Llevaba una chaqueta de cuero negra y un ceño fruncido que se intensificó mientras hablaba por su teléfono desechable.
Me dijiste que se habían ido, dijo, su voz ronca. En el otro extremo, la voz de Miller temblaba ligeramente. ¿Lo estaban? No sé cómo resurgieron. Bueno, averígualo, siseó Renner, y hazlo en silencio. Si Taylor empieza a husmear, no son solo los perros lo que descubrirá. La línea se cortó. Renner se recostó, mirando la nieve que golpeaba la ventana. Se sirvió una bebida, murmurando, «Supongo que el pasado todavía tiene pulso». De vuelta en Everbrook, Daniel se sentó en su escritorio, ajeno al peligro que se acercaba. Blaze estaba cerca de sus pies, con la cabeza apoyada en el collar desgastado que había desenterrado, los ojos parpadeando en sueños inquietos. En algún lugar profundo de esos sueños, débiles ecos de sirenas y comandos rotos susurraban. Los fantasmas de Glacier Ridge llamando de nuevo. A la mañana siguiente, el aire todavía llevaba el escozor del invierno, pero Daniel Taylor no se dio cuenta. Había dormido poco. El descubrimiento del informe de Glacier Ridge lo carcomió toda la noche. Tan pronto como salió el sol, llamó a la doctora Grace Whitman. En una hora, su camioneta se detuvo en su entrada, su expresión marcada por una tranquila determinación. ¿Listo?, preguntó ella. Daniel asintió, poniéndose su chaqueta de sheriff. Blaze y Scout observaban desde el garaje, sus colas golpeando suavemente contra el suelo. Ethan todavía dormía dentro, envuelto en una manta cerca del calentador. Daniel le dejó una nota. «Quédate en casa. Alimenta a Blaze y Scout. Ten cuidado». El viaje a Glacier Ridge duró casi una hora. La carretera serpenteaba hacia arriba a través de curvas cerradas y barrancos congelados hasta que los árboles se aclararon revelando una amplia meseta. Hace años, este había sido el corazón de la base de rescate Glacier Ridge. Pero ahora, el sitio era apenas reconocible. Viejos cobertizos de almacenamiento inclinados uno contra el otro, revestimiento de metal oxidado, el suelo medio cubierto por ventisqueros. Grace salió primero, su aliento formando nubes en el aire frío. «Este lugar me da escalofríos», dijo suavemente. Daniel caminó por delante, abriendo la puerta de la estructura más grande. Las bisagras gimieron. Dentro el polvo flotaba como ceniza. Carteles descoloridos de protocolos de rescate se aferraban a las paredes. Algunas jaulas rotas yacían dispersas, con cadenas todavía unidas. Cogió una etiqueta del suelo. Unidad K9, propiedad de Ridge Rescue Ops. «Parece abandonado», murmuró Grace, escaneando la habitación. Sacó una pequeña linterna del bolsillo de su abrigo. Sus botas crujieron en el suelo congelado mientras se dirigía hacia un archivador oxidado. Tiró del mango, pero no se movió. Daniel se adelantó, abriéndolo con una palanca. Dentro había varias carpetas selladas en plástico. La superior llevaba una etiqueta: Rainer Logistics, autorización de transferencia. Daniel la abrió, su mandíbula se tensó al leer. Autorización de transporte de animales. Condición: no aptos para el servicio. Destino: instalación de subastas Everbrook Holdings. Grace miró por encima del hombro. «Esa es la misma subasta donde encontraste a Blaze y Scout». Él asintió con gravedad. «Y la firma al pie, Jack Renner». Ella frunció el ceño. Se suponía que Renner estaba llevando contratos de suministro para las divisiones de búsqueda y rescate hace años, no subastas de animales. Daniel pasó otra página. Decenas de entradas enumeraban designaciones K9, incluidas B9 y B11. Las compró bajo el pretexto de desmantelar perros de servicio heridos, pero en lugar de rehabilitación, los vendió como chatarra. La voz de Grace se endureció. «Está sacando provecho de héroes descartados». Daniel deslizó los archivos en una bolsa de evidencia sellada. «Llevaremos esto de vuelta a la estación, pero debo tener cuidado con quién lo ve». Miller ha estado actuando de forma extraña. Salieron de nuevo, escaneando el perímetro.
Detrás de uno de los cobertizos, Grace notó un candado más nuevo en una puerta, lo único en el área que no parecía envejecido por el tiempo. Daniel lo cortó con un cortapernos de su camioneta. Dentro había una habitación más pequeña alineada con jaulas que todavía olían débilmente a antiséptico y miedo. Un portapapeles colgaba de la pared con letra descolorida. Lote número 27, a la espera de autorización. A Grace se le revolvió el estómago. Estos perros no estaban retirados, estaban siendo retenidos. Daniel tomó fotos de todo. Las jaulas, el portapapeles, el candado. Quien hizo esto sabía cómo esconderlo. Esto no es solo negligencia, es tráfico. Grace lo miró. ¿Crees que Miller está involucrado? Daniel dudó. Está protegiendo a alguien. Si es a Renner o a sí mismo, no estoy seguro. Mientras caminaban de regreso a la camioneta, Grace deslizó una pequeña etiqueta de metal en su bolsillo. La había encontrado cerca de las jaulas. K9B11. Ella aún no se lo mencionó a Daniel. Quería confirmar algo primero. De vuelta en Everbrook, Ethan se despertó con el sonido de Blaze gimiendo suavemente cerca de la puerta. El niño se frotó los ojos, agarró su cereal y abrió el viejo manual de entrenamiento que Grace había dejado. Las páginas estaban amarillentas, pero llenas de notas escritas a mano, comandos, señales de comportamiento, desencadenantes de memoria. Ethan miró a Blaze y sonrió. «A ver qué recuerdas, amigo». Lo sacó al patio. La luz de la mañana brillaba débilmente sobre la nieve. «Siéntate», dijo con firmeza, señalando con el dedo como describía el manual. Blaze dudó, luego se sentó, su cola moviéndose una vez. «Bien», dijo Ethan, sonriendo. «Ahora, busca». Señaló hacia un lugar donde había escondido su guante. Blaze olfateó el aire, dio 2 vueltas y luego trotó directamente hacia él. A Ethan se le cayó la mandíbula. Scout lo siguió torpemente, pero movió la cola, ladrando una vez como para celebrarlo. Ethan se rió por primera vez en meses, un sonido tan genuino que incluso lo sobresaltó. Corrió hacia adelante, abrazando a ambos perros por el cuello. ¿Recuerdan? ¿De verdad recuerdan? En ese momento, el frío, el silencio y las sombras que se habían demorado en su casa desde la muerte de su madre parecieron desaparecer. Daniel y Grace regresaron esa tarde, con la ropa húmeda y los rostros sombríos. Ethan corrió a recibirlos, Blaze y Scout saltando a su lado. «Papá, Blaze puede hacer comandos de búsqueda, ¡mira!». El niño arrojó su bufanda a la nieve. «¡Busca, Blaze!». Blaze corrió, con la nariz baja, la cola recta, y regresó con la bufanda suavemente sujetada en la boca. Grace sonrió suavemente. Eso es instinto, memoria profunda. Una vez entrenados, nunca lo olvidan realmente. Daniel esbozó una sonrisa cansada. «Parece que tienes 2 nuevos compañeros, muchacho». Ethan se rió de nuevo, con los ojos brillantes. «Quizás están recordando quiénes son». Grace colocó su mano en el brazo de Daniel. «Debes saber», dijo en voz baja, «los archivos que encontramos. El nombre de Renner aparece en cada documento. Él es el que está moviendo estos perros a través de empresas fantasma». La mandíbula de Daniel se tensó. «Entonces sabemos a quién buscar». Mientras Grace se iba, Ethan observó cómo su camioneta desaparecía por la carretera. Luego se giró hacia Blaze y Scout. Se sentó con ellos hasta que el sol se puso, cepillando sus pelajes y susurrando promesas de que nunca más serían olvidados. Dentro, Daniel colocó los documentos robados en su cajón cerrado y se quedó mirando el nombre de Jack Renner escrito en tinta negra. En algún lugar lejano, bajo capas de nieve y secreto, había respuestas, y él tenía la intención de desenterrarlas. La mañana después de su viaje a Glacier Ridge, Daniel Taylor se sentó en su oficina del departamento del sheriff de Everbrook con la carpeta de pruebas abierta sobre su escritorio. La estación estaba tranquila, excepto por el zumbido del viejo radiador.
Había pasado la mitad de la noche leyendo y releyendo los papeles de transferencia falsificados. El nombre de Jack Rayner le quemaba en el pensamiento. Al otro lado de la habitación, el reloj marcaba las 9 a.m. Daniel sabía que no podía guardarse el descubrimiento para siempre. El protocolo exigía que lo informara, pero algo en la reacción del suboficial Mark Miller la última vez no lo dejaba en paz. Escribió un breve informe interno. Evidencia de desmantelamiento fraudulento de K9 vinculado a Rayner Logistics. Documentos recuperados en Glacier Ridge. Solicitud de investigación conjunta con las autoridades estatales. Antes de pulsar enviar, dudó. Si Miller estaba comprometido, el informe podría ser interceptado antes de llegar a la oficina del distrito. Exhaló y guardó el archivo en una unidad cifrada, decidiendo entregarlo en persona a la comisaría estatal mañana. Justo cuando cerraba el portátil, una sombra llenó su puerta. El suboficial Miller se apoyó en el marco, su habitual sonrisa reemplazada por una mirada fina y cautelosa. Su uniforme estaba planchado como siempre, la insignia reluciente, pero sus ojos estaban inyectados en sangre, como si no hubiera dormido. «Trabajando temprano, ¿eh?», preguntó. «Alguien tiene que hacerlo», respondió Daniel, poniéndose de pie. «Necesitamos hablar, Mark». «¿Sobre qué?». El tono de Miller tenía una leve inocencia. «Sobre Glacier Ridge, sobre Rayner Logistics, sobre cómo 2 K9 catalogados como muertos terminaron en una subasta ilegal a 25 kilómetros de aquí». Miller entró y cerró la puerta en silencio. «No deberías estar indagando en eso», dijo rotundamente. «Eso suena a advertencia». «Lo es», dijo Miller, bajando la voz. «Estás persiguiendo fantasmas, Dan. La operación de la cresta fue clasificada». Lo que pasó allí arriba, la gente se aseguró de que se quedara enterrado. Si lo sacas ahora, te arrastrarás a ti y a tu hijo a algo que no puedes controlar. La mirada de Daniel se oscureció. «Mi hijo, no metas a Ethan en esto». La expresión de Miller no cambió. «Entonces detente, por tu propio bien. No tienes idea de quién está involucrado. Rayner no está en la cima de la cadena». Daniel dio un paso más. «Entonces dime quién es». Miller desvió la mirada, con la mandíbula tensa. «No me creerías si lo hiciera». Luego, con una fina sonrisa, agregó: «E incluso si lo hicieras, nunca llegarías vivo a la corte». Las manos de Daniel se cerraron. «¿Me estás amenazando?». Miller se encogió de hombros y abrió la puerta. «Estoy tratando de salvarte, compañero». Hizo una pausa mirando hacia atrás. «No envíes ese informe. Haz de cuenta que nunca viste esos documentos. De lo contrario...». Sus ojos se desviaron hacia la foto familiar en el escritorio de Daniel, donde Ethan sonreía junto a Blaze y Scout. «Puede que otra persona pague el precio». Daniel lo miró, la furia hirviendo bajo su piel. Cuando Miller se fue, se recostó pesadamente, pasándose ambas manos por la cara. Por primera vez en años, sintió algo que no había sentido ni en las peores noches de patrulla: impotencia. Esa tarde, Grace llamó para ver cómo estaba. Su voz por teléfono era suave, pero con un matiz de preocupación. «Pareces cansado. ¿Pasó algo?». «Miller vino», dijo Daniel. «Sabe que encontré los archivos. Me dijo que dejara de indagar». Hubo una pausa. «Eso no es una advertencia. Es una amenaza». «Sí», murmuró Daniel, y lo hizo personal. «Entonces tienes que tener cuidado», dijo Grace suavemente. «No estás solo en esto. Ayudaré en todo lo que pueda». «Gracias, Grace, pero ahora mismo necesito mantener a Ethan a salvo». Esa noche, después de la cena, Ethan se sentó en el suelo de la sala de estar, dibujando en su cuaderno. Blaze y Scout yacían a ambos lados de él como centinelas, con los ojos entrecerrados. Daniel observó desde la cocina, con el pecho oprimido por un orgullo silencioso y miedo a la vez. El teléfono sonó de repente, lo alcanzó. Residencia Taylor. Una voz distorsionada crepitó en la línea. «Fuiste advertido». «Deja de indagar, sheriff,
o tu hijo aprenderá lo que significa perderlo todo. Daniel se congeló. ¿Quién es? La línea se cortó. Dejó el teléfono lentamente, su mente acelerada. Su primer instinto fue llamar a Grace, pero no quería alarmarla. Aún no. En su lugar, revisó los cerrojos de cada puerta y ventana. Luego, cargó su pistola de servicio y la colocó en la mesita de noche. A medianoche, la casa estaba de nuevo en silencio. La nieve rozaba las ventanas en ráfagas suaves e irregulares. Daniel se quedó dormido y se despertó con un sonido débil, un suave raspado, luego un sordo golpe desde fuera de la cocina. Blaze gruñó bajo en su garganta desde los pies de la cama. Scout gimió, con las orejas temblando. Daniel se incorporó, su mano cerrándose alrededor de la pistola. «Quédate aquí», le susurró a Ethan, que dormía pasillo abajo. Se deslizó en la sala de estar, moviéndose de memoria en la oscuridad. El sonido llegó de nuevo, un leve crujido de cristal. Una figura estaba abriendo la puerta trasera. Daniel levantó su arma. «¡Policía, apártese de la puerta!». El intruso se giró. Un hombre alto con capucha y guantes negros, el rostro enmascarado. Corrió hacia el pasillo. Blaze se lanzó antes de que Daniel pudiera reaccionar, estrellándose contra las piernas del hombre y arrastrándolo al suelo. Scout se unió, ladrando ferozmente. El hombre se revolvió salvajemente, golpeando a Blaze en el hombro, pero el perro se mantuvo firme, con los dientes clavados en su manga. Daniel disparó un tiro de advertencia al techo. «¡Suéltalo, Blaze!», ordenó. El perro soltó al instante, jadeando, sus ojos ardiendo de adrenalina. El hombre se puso de pie a tientas y huyó por la puerta rota, desapareciendo en la noche. Daniel lo persiguió afuera, pero solo vio huellas de neumáticos desvaneciéndose por la carretera helada. Cuando regresó, Ethan estaba parado en el pasillo, aferrándose a su manta, con los ojos muy abiertos. «Está bien», dijo Daniel rápidamente, arrodillándose junto a él. «Estamos bien, estás bien». Blaze cojeaba ligeramente, pero se mantuvo erguido junto a Scout, ambos perros alerta, con las colas rígidas. Ethan corrió hacia adelante, abrazando el cuello de Blaze. «¡Nos salvaron, papá!». Daniel miró a los dos perros, criaturas una vez etiquetadas como rotas, y sintió que se le cerraba la garganta. «Sí», dijo suavemente, «lo hicieron». La policía llegó más tarde para tomar la declaración de Daniel. Omitió el nombre de Miller por ahora, sabiendo que no podía confiar en todos. Cuando los coches patrulla se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Daniel se sentó en el borde de su cama, con Blaze apoyando la cabeza en su regazo. Acarició lentamente el pelaje del perro, pensando en todo lo que había sucedido. «No eres solo un perro», susurró. «Eres mi compañero». La cola de Blaze golpeó una vez contra el suelo como si entendiera. A la mañana siguiente, Daniel encontró una única huella cerca de la puerta rota, profunda, distintiva y demasiado cerca del porche para su tranquilidad. Tomó una foto, luego miró hacia la cresta más allá de la ciudad, donde la nieve brillaba débilmente al amanecer. La tormenta que había comenzado en Glacier Ridge ahora lo estaba siguiendo a casa. A la mañana siguiente, Daniel Taylor se paró frente al tablero de su oficina. Cada documento fijado, una pieza del rompecabezas que lo había estado atormentando durante semanas. Fotos de Glacier Ridge, copias de los contratos falsificados de Rayner y el nombre de Miller circulado con rotulador rojo llenaban la superficie. Grace Whitman estaba a su lado, su abrigo todavía cubierto de nieve, sosteniendo una taza de café humeante. Sus ojos, tranquilos pero agudos, escanearon la evidencia. «Si nos movemos rápido», dijo, «aún podemos atrapar a Renner antes de que limpie el sitio». Daniel asintió. «Ya llamé a la oficina del FBI en Billings. El equipo del agente Carter se está preparando para un ataque inmediato. Nos encontraremos a mitad de camino de Glacier Ridge al anochecer». Dudó antes de continuar. «Pero Miller todavía está ahí fuera y sabe que vamos». Grace se ajustó los guantes.
Entonces nos aseguraremos de que no nos vea primero. En la esquina más alejada de la habitación, Ethan se asomó por detrás de la puerta entreabierta. Había estado escuchando desde que comenzó la conversación, con las manos agarrando el collar de Blaze. No soportaba la idea de quedarse en casa de nuevo, no cuando su padre se dirigía al peligro. Al mediodía, el convoy estaba en movimiento. 2 camionetas negras se abrían paso por las carreteras heladas hacia la cresta. Grace se sentó en el asiento del pasajero delantero del vehículo principal, enviando coordenadas por radio a los agentes del FBI que se acercaban. Daniel conducía, con los ojos fijos en el camino estrecho que tenía por delante, cada nervio tenso. Detrás de ellos, las nubes de nieve se espesaban sobre el horizonte como una cortina silenciosa. En la base de Glacier Ridge, una camioneta sin marcar esperaba en el claro. El puesto de mando temporal del agente Marcus Carter, el enlace del FBI asignado para ayudar. Carter, de unos 40 años, de mandíbula cuadrada, con un comportamiento tranquilo y la profesionalidad concisa de alguien acostumbrado a operaciones de alto riesgo. Vestido con equipo táctico de invierno, salió cuando la camioneta de Daniel se detuvo. «Sheriff Taylor», saludó, extendiendo una mano enguantada. «Has agitado un buen avispero». «Rainer está dirigiendo una red de tráfico ilegal», dijo Daniel con firmeza. «Y tenemos pruebas de que está armado, probablemente desesperado». Carter asintió. «Entonces, acabemos con esto». Dentro de la furgoneta de mando, el equipo extendió planos y fotos satelitales. La base de Renner, un puesto de tala reformado cerca de la antigua cresta, mostraba 2 grandes graneros de almacenamiento y varios pequeños anexos. Las firmas de calor indicaban múltiples ocupantes. Grace señaló una de las estructuras más pequeñas. «Esa es la zona de las jaulas. Los perros probablemente todavía están dentro». Daniel asintió con gravedad. «Entraremos por la ladera sur en silencio, sin luces hasta mi señal». Carter miró alrededor al pequeño grupo de oficiales tácticos, su voz firme. «Entramos limpios, salimos limpios, sin errores». Mientras el equipo se preparaba, Daniel salió un momento para respirar. El frío le mordía los pulmones, pero el silencio lo ayudaba a concentrarse. Blaze y Scout estaban en casa, a salvo, o eso pensaba. De vuelta en Everbrook, Ethan caminaba por la cocina. El sonido del reloj de pared llenaba el silencio. Las palabras de su padre de la noche anterior todavía resonaban. «Quédate en casa, cuídalos». Pero la idea de Daniel enfrentándose a Renner solo lo carcomía. Miró a Blaze y Scout, que lo observaban de cerca. Sus colas se movían como si sintieran su inquietud. «Ustedes también quieren ayudarlo, ¿verdad?», susurró. 10 minutos después, Ethan había empacado su pequeña mochila, linterna, barras de granola, el viejo silbato de entrenamiento que Grace le había dado. Abrió silenciosamente la puerta lateral y se deslizó hacia el frío. Blaze y Scout lo siguieron, su aliento formando nubes en el aire. El viaje a la cresta duró horas. Para cuando llegaron a las afueras del lugar de la operación, había anochecido. Ethan se agachó detrás de un árbol caído, mirando a través de binoculares las formas oscuras que se movían alrededor de los graneros. Pudo ver la camioneta de su padre estacionada cerca de la línea de árboles. Agentes agachados en formación. «Papá», murmuró, agarrando el silbato con nerviosismo. Dentro del complejo, Jack Rainer estaba en el centro de un granero de almacenamiento tenuemente iluminado, dando órdenes a una radio de mano. Su grueso abrigo de invierno estaba abierto, revelando una funda en su costado. Su rostro estaba más duro ahora, la cicatriz en su barbilla blanca contra su piel bronceada. «Carguen todo en los camiones, nos vamos en 30 minutos», espetó. «Sin cabos sueltos». En la sombra cerca de la puerta, Miller se acercó. Su uniforme había desaparecido. Ahora vestía ropa de civil, chaqueta negra, pantalones tácticos y una expresión que había perdido todo rastro de lealtad. «Taylor viene», dijo en voz baja. «Tienes que moverte ahora».
Renner lo miró fijamente. «Dijiste que se echaría atrás». «Lo intenté», murmuró Miller, desviando la mirada. «No se detendrá». Renner exhaló lentamente. «Entonces lo haremos detenerse». Momentos después, el equipo de ataque del FBI rodeó el perímetro. Daniel levantó la mano. «A mi señal». Pero antes de que pudiera dar la señal, un grito distante cortó la noche. «¡Papá!». El corazón de Daniel se detuvo. Giró sobre sí mismo. Ethan estaba parado al borde del claro, con Blaze y Scout a su lado. Los hombres de Renner se dieron cuenta primero. «¡Ahí está el niño!». El tiroteo estalló, resonando por el valle. Daniel gritó, «¡Alto el fuego!», mientras corría hacia su hijo. Blaze se lanzó hacia adelante, con los dientes al descubierto, ladrando furiosamente. Uno de los guardias de Renner agarró a Ethan por el brazo, arrastrándolo hacia el granero. Daniel levantó su arma. «¡Suéltalo!». Renner salió por la puerta, agarrando el hombro de Ethan con fuerza. Un arma presionada contra las costillas del niño. «Deberías haberte quedado fuera de esto, sheriff», gritó. «Tuviste una buena vida, ahora la verás arder». Grace, agachada detrás de una caja volcada, se encontró con la mirada de Daniel. «Tenemos que movernos», susurró a su radio. «Negativo», dijo Daniel con los dientes apretados. «Tiene a Ethan». Dentro del granero, Blaze gruñó bajo, dando vueltas alrededor de los hombres como una sombra. Scout se agachó a su lado, con los ojos fijos en Ethan. La voz de Renner se elevó. «¿Crees que estos chuchos pueden salvarte?». Luego llegó el momento que nadie esperaba. Ethan sopló el pequeño silbato de entrenamiento que colgaba de su cuello. El sonido agudo cortó el caos. Blaze se abalanzó. El pastor alemán se estrelló contra Renner, derribándolo hacia atrás. El arma se disparó. La bala rozó el hombro de Blaze. Scout agarró la chaqueta de Ethan, tirando de él hacia la puerta. Daniel corrió hacia adelante gritando, «¡Muévete, Ethan!». Una granada de destello rodó por el suelo. La explosión arrojó escombros y humo al aire. A través de la neblina, Miller tropezó, agarrándose el brazo. Había sido alcanzado por uno de los disparos de sus propios hombres. Renner intentó arrastrarse hacia su arma caída, pero Blaze, sangrando y cojeando, colocó su cuerpo entre él y el niño. En segundos, los agentes de Carter irrumpieron en el edificio. «FBI, suelten sus armas». Los hombres de Renner se rindieron, con las manos levantadas. El propio Renner fue obligado a tumbarse en el suelo, esposado mientras maldecía y escupía. Daniel se dejó caer junto a Blaze, con las manos temblando. «Quédate conmigo, amigo». «Lo hiciste bien». La respiración de Blaze era superficial, su pelaje empapado en sangre. Grace se apresuró a entrar, con el kit médico en la mano. «Necesitamos presión en la herida ahora», ordenó. Scout gimió a su lado, lamiendo el hocico de Blaze como si le instara a no dormir. Ethan, tosiendo por el humo, se arrodilló junto a su padre. «Papá, ¿va a estar bien?». Daniel lo abrazó. «Lo estará», dijo, aunque su voz se quebró. «Tiene que estarlo». Mientras el FBI aseguraba la escena, Renner y Miller fueron subidos a vehículos blindados. Grace continuó trabajando junto a Blaze, sus manos firmes pero pálidas. Cuando el sangrado se ralentizó, ella exhaló temblando. «Es duro», susurró. «No se rinde». Daniel miró a los dos perros, uno herido, el otro vigilando a su hermano, y sintió que algo profundo e inexpresable se agitaba dentro de él. Estos no eran solo perros rescatados de una subasta. Eran guerreros que habían elegido a su familia de nuevo. La nieve comenzó a caer con más fuerza, cubriendo las huellas de la batalla detrás de ellos. El viaje de regreso a Everbrook fue silencioso, excepto por el zumbido rítmico de los neumáticos contra el asfalto congelado. La nieve caía más pesadamente ahora, cubriendo los faros con un brillo fantasmal. En el asiento trasero, Blaze yacía envuelto en gruesas mantas, su respiración superficial e irregular.
Ethan se sentó a su lado, una pequeña mano descansando suavemente sobre el cuello del perro. Sus ojos estaban rojos pero firmes. Scout viajaba en el otro vehículo con el transporte del FBI, negándose a separarse de su compañero herido. Daniel seguía mirando por el espejo retrovisor, contando las respiraciones de Blaze como un latido. Para cuando llegaron a la clínica veterinaria, Grace ya estaba abriendo las puertas, sus movimientos rápidos pero controlados. Las luces de la clínica parpadearon, arrojando un brillo estéril sobre la sala de azulejos blancos. «Ponedlo en la mesa», ordenó, poniéndose los guantes. Su cabello, generalmente recogido pulcramente, ahora colgaba suelto, humedecido por la nieve. Años de experiencia habían hecho que su voz fuera tranquila, incluso cuando sus ojos delataban preocupación. Daniel levantó a Blaze con cuidado sobre la mesa de operaciones. «Está perdiendo demasiada sangre». Grace asintió, ya trabajando, revisando los signos vitales, presionando gasa contra la herida. «Es una entrada por el hombro, salió cerca de la línea de las costillas. Si hubiera sido una pulgada más abajo, habría perforado el pulmón». Ella levantó la vista. «Tiene suerte». «¿Suerte?», dijo Daniel con voz ronca. «Recibió una bala por mi hijo». Ethan estaba cerca de la puerta, temblando. «¿Puedo quedarme?». Grace lo miró suavemente. «Puedes quedarte justo ahí, cariño, pero tienes que ser fuerte por él». Daniel colocó una mano sobre el hombro de Ethan. «Tiene razón. Blaze necesita toda la fuerza que pueda obtener, y eso significa de nosotros también». La tormenta afuera empeoró, el viento aullando contra el cristal. Pasaron las horas. Daniel se sentó en la sala de espera, los codos en las rodillas, mirando al suelo. Grace trabajaba incansablemente detrás de la puerta cerrada, asistida por Lena Moore, una joven asistente veterinaria de unos 20 y tantos años. Lena se había unido a la clínica de Grace después de terminar su carrera en medicina animal. Alta y delgada, con cabello corto y rojizo recogido debajo de su gorro, se movía con tranquila precisión, apenas hablando excepto para transmitir nombres de instrumentos. «Presión arterial estabilizándose», dijo Lena, después de una hora. La bala falló la arteria. Grace exhaló lentamente. «Bien, mantenedlo sedado, vamos a cerrar». Afuera, Daniel levantó la vista cuando se encendió la luz roja de «cirugía en curso». Se frotó la cara, el agotamiento presionándolo. Ethan se sentó a su lado en el banco, la barbilla metida en los brazos, negándose a dormir. «Va a estar bien, ¿verdad, papá?». Daniel dudó, luego forzó una pequeña sonrisa. «Si alguien puede salvarlo, es la doctora Grace. Ha estado arreglando criaturas obstinadas toda su vida». Hubo una leve risa del niño, la primera desde la emboscada. Cuando la puerta finalmente se abrió horas después, Grace emergió, sus guantes manchados, pero su expresión firme. «Está estable», dijo suavemente. «Todavía no está fuera de peligro, pero es fuerte. He visto animales rendirse por menos, pero él no». Ethan saltó de su asiento. «¿Puedo verlo?». Grace sonrió. «Solo por un minuto». El niño se deslizó silenciosamente en la sala de recuperación. Blaze yacía sobre una manta acolchada, con líneas intravenosas pegadas a su pata, su pecho subiendo y bajando lentamente. Sus ojos estaban entreabiertos, aturdidos. Ethan se arrodilló a su lado y susurró. «Lo hiciste, chico. Me salvaste». La cola de Blaze se movió una vez, débil pero deliberada. La voz de Ethan se quebró. «Te quiero, Blaze». Daniel se apoyó en el marco de la puerta, observando a su hijo. Grace se paró a su lado, con los brazos cruzados, su rostro suavizado por la fatiga. «Es un niño valiente», murmuró. «Eso no lo sacó de mí», dijo Daniel en voz baja. Grace sonrió débilmente. «Te sorprendería». Caminaron hacia la parte delantera de la clínica, ambos demasiado cansados para hablar. Durante mucho tiempo, solo el sonido de la tormenta llenó el silencio. Luego Grace dijo,
Cuando trabajé en la unidad de rescate hace años, veía perros como Blaze todo el tiempo, leales hasta el punto de la locura. Correrían a través del fuego solo para alcanzar al que amaban. Daniel asintió lentamente. Los humanos podrían aprender de eso. Grace dudó, luego se sentó a su lado en el banco. Perdí a alguien una vez, un compañero en una misión. Se suponía que regresaría a casa, pero no fue así. Después de eso, dejé de creer en las segundas oportunidades. Ella lo miró, con los ojos cansados, pero con un brillo cálido. Hasta ahora. Daniel la dio la cabeza, encontrando su mirada. ¿Crees que esto cuenta como una? Creo que es la prueba de que todavía somos capaces de salvar algo, incluso cuando no pudimos salvarlo todo. Por primera vez en años, Daniel sonrió. Pequeña, cansada, pero real. Sabes, Grace, no has cambiado mucho. Ella se rió suavemente. Esa es una forma educada de decir que sigo siendo obstinada. Siempre fuiste obstinada, respondió él. Eso es lo que te hizo buena. Se sentaron en silencio después de eso. Dos almas desgastadas por diferentes tormentas, pero unidas por un momento de luz en la oscuridad. Por la mañana, la nieve había cesado. La luz del sol se abrió paso entre las nubes, proyectando rayas doradas en las paredes de la clínica. Ethan se había quedado dormido junto a la jaula de Blaze, una mano aún descansando sobre la pata del perro. Scout yacía acurrucado cerca, vigilando en silencio. Grace entró en la habitación con una taza de café en la mano. «Está respondiendo mejor de lo esperado», dijo suavemente. «Frecuencia cardíaca fuerte, sin signos de infección». Daniel exhaló profundamente. El alivio inundó su voz. «Gracias a Dios». «Gracias a Blaze», corrigió ella suavemente. «Él es el que les dio a todos una segunda oportunidad». Más tarde ese día, la noticia se extendió por Everbrook más rápido de lo que la nieve podía derretirse. Las estaciones de noticias informaron sobre la redada en Glacier Ridge, mostrando fotos de Daniel Taylor, el convoy del FBI y los dos pastores alemanes que habían ayudado a salvar la vida de un niño. Un titular decía, «Perros héroes de Everbrook, de abandonados a leyenda». En la oficina del sheriff, los teléfonos sonaban sin parar. Los lugareños llamaban para ofrecer donaciones para la recuperación de los perros. Las escuelas querían organizar asambleas e incluso los centros de rescate cercanos se acercaron. Daniel rechazó las entrevistas, pero no pudo detener el orgullo que se hinchaba en su pecho cada vez que escuchaba el nombre de Blaze pronunciado con reverencia. Esa noche, al caer el crepúsculo, Daniel regresó a la clínica. Grace estaba terminando el chequeo de Blaze mientras Ethan cepillaba suavemente el pelaje del perro. Blaze levantó la cabeza y dio un tranquilo resoplido de reconocimiento. Ethan sonrió. «Movió la cola de nuevo, papá». Daniel se arrodilló a su lado, pasando la mano por el cuello de Blaze. «Bienvenido de nuevo, compañero». Grace observó la escena en silencio, luego dijo, «¿Sabes, Daniel? El pueblo quiere organizar algo, una pequeña ceremonia en la estación para honrarlos». Daniel sonrió débilmente. «Se lo merecen más que nadie». Mientras estaban allí, el zumbido del calentador llenaba la habitación. Daniel miró a Grace, su sonrisa cansada, el mechón de cabello que le había caído sobre la cara, y se dio cuenta de que algo había cambiado entre ellos. Tal vez se había estado gestando lentamente desde aquella noche en la tormenta, o tal vez era simplemente el tiempo curando las grietas que ambos habían cargado. Él extendió la mano y le apretó la suya suavemente. «Gracias por todo». Ella se encontró con sus ojos y le devolvió el apretón. «Tú habrías hecho lo mismo por mí». Afuera, la nieve comenzó a caer de nuevo, más suave ahora, inofensiva, como si el mundo tomara una respiración profunda. Dentro de la clínica, Blaze dormía tranquilamente, Ethan recostado contra él, el tenue ascenso y descenso del pecho del perro a juego con el ritmo del latido del corazón del niño.
Todos habían estado rotos una vez, pero esta noche Everbrook finalmente se sentía completo de nuevo. Había pasado un mes desde la noche de la emboscada, y la primavera había comenzado a suavizar los bordes del invierno en Everbrook. La nieve aún se aferraba a las esquinas sombreadas de los tejados y campos, pero el aire llevaba el tenue olor a tierra descongelada y nuevos comienzos. En el centro de la ciudad, justo enfrente de la oficina del sheriff, se había construido un pequeño escenario bajo una pancarta que decía: Everbrook honra a sus héroes silenciosos. La gente llenó la plaza. Habitantes del pueblo, oficiales locales, voluntarios y niños de la escuela cercana, agarrando banderas de papel hechas a mano con huellas de patas dibujadas con crayones. Entre ellos estaba la alcaldesa Helen Porter, una mujer de unos 50 años con el cabello gris pulcramente recogido y una autoridad tranquila que coincidía con sus años de servicio. Vestida con un abrigo azul marino y una bufanda plateada, se movió entre la multitud con silenciosa gracia, saludando a las familias que una vez sirvieron junto a los equipos de rescate del pueblo. Nos recuerdan, dijo suavemente a Daniel, que la valentía no siempre lleva uniforme. Daniel Taylor estaba a su lado, su uniforme de gala impecable, su insignia pulida. La luz de la mañana atrapó la tenue plata en su cabello, pero sus ojos estaban más claros ahora, menos cargados de lo que habían estado durante años. Grace estaba cerca, vestida con un modesto abrigo verde oscuro, su cabello recogido pulcramente en la parte posterior, una flor blanca prendida en su solapa. Sostenía un portapapeles con el orden de la ceremonia, pero rara vez lo miraba. Su atención a menudo se desviaba hacia la primera fila, donde Ethan estaba sentado entre Blaze y Scout. Ambos perros llevaban collares nuevos con pequeños medallones de plata grabados con sus números de unidad, B9 y B11. El pelaje de Blaze había vuelto a crecer sobre su cicatriz, y aunque todavía caminaba con un ligero cojeo, mantenía la cabeza alta, alerta y orgulloso. Scout se quedó cerca, apoyándose en la pierna de Ethan, contento y tranquilo. Cuando la alcaldesa subió al micrófono, la charla se aquietó. Hoy, comenzó Helen, su voz resonando en la plaza, honramos no solo el coraje de los hombres y mujeres que sirven, sino los guardianes silenciosos que caminan a su lado. Cuando la tormenta de Glacier Ridge se cobró vidas hace 3 años, creímos que el último de esos héroes se había perdido. Pero 2 de ellos encontraron el camino a casa y, al hacerlo, nos recordaron lo que realmente significa la lealtad. Señaló a Blaze y a Scout. La multitud estalló en aplausos. Ethan sonrió tímidamente mientras la alcaldesa continuaba. Y ahora me gustaría invitar a alguien que entiende esa lealtad mejor que la mayoría. Alguien cuyas palabras creo que todos necesitamos escuchar. Ethan Taylor. El niño se congeló por medio segundo, luego miró a su padre. Daniel le dio un pequeño asentimiento de aliento. Grace le hizo un gesto con la boca. Tú puedes. Ethan respiró hondo, agarró sus tarjetas de notas y subió los pocos escalones hasta el micrófono. Blaze y Scout lo siguieron hasta la base del escenario, sentándose como centinelas. Miró el mar de rostros, gente del pueblo, oficiales, reporteros, y tragó con dificultad. Mi nombre es Ethan Taylor, comenzó, su voz temblando al principio, pero encontrando fuerza a medida que avanzaba. Hace un mes, casi pierdo a mi mejor amigo. Pero esa noche, aprendí que los héroes no siempre llevan insignias o pistolas. A veces, solo tienen corazones que no saben cómo rendirse. La multitud se quedó quieta, incluso el viento pareció contener la respiración. Ethan miró a Blaze. Blaze no pensó en el peligro. No esperó a que alguien le dijera qué hacer. Simplemente supo que salvar a otra persona importaba más que salvarse a sí mismo. Y eso es lo que realmente significa ser valiente. Hacer lo correcto incluso cuando tienes miedo. Una lágrima rodó por la mejilla de Grace. Daniel se quedó inmóvil, su garganta se cerró mientras escuchaba.
La voz de Ethan se suavizó. Mi papá siempre dice que el verdadero coraje no necesita gritar. Y ahora sé que tiene razón, porque algunos héroes vigilan sin palabras. Simplemente aman, protegen y nunca se rinden. La multitud estalló en aplausos de nuevo, largos y sinceros. Varias personas se secaron los ojos. Incluso la alcaldesa se secaba las mejillas. Ethan bajó y abrazó a Blaze con fuerza. El pastor alemán le lamió la cara, y el niño se rió, pura y sin reservas. Cuando el ruido se aquietó, la alcaldesa llamó a Daniel. Sheriff Taylor, dijo, en nombre de Everbrook, le damos las gracias a usted y a su familia por recordarle a este pueblo cómo es el heroísmo. Le entregó un trozo de pergamino doblado. Una condecoración oficial del Estado que reconocía a Blaze y Scout como animales de servicio de honor. Daniel lo aceptó, pero sus ojos no estaban en el papel, estaban en Grace. Ella le sonrió, cansada, pero radiante a la luz de la mañana. Algo dentro de él se movió. La pesadez que había estado cargando durante años, pesada y tácita, finalmente fue lo suficientemente ligera como para soltarla. Se acercó a ella, sacando una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta. La multitud murmuró, sintiendo algo inesperado. Grace parpadeó, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. Grace Whitman, dijo Daniel, con voz firme pero cálida. Te has mantenido a mi lado a través de tormentas que no creí poder sobrevivir. Salvaste a mi compañero, a mi hijo, y quizás también a mí. Nos has enseñado a sanar no solo las heridas, sino los corazones. Así que tengo que preguntar. Abrió la caja. Dentro había un simple anillo de plata. ¿Quieres casarte conmigo? La multitud jadeó. Luego cayó en un silencio casi reverente. Grace se cubrió la boca, con los ojos muy abiertos por las lágrimas. Se rió suavemente, sacudiendo la cabeza como si no pudiera creerlo. Daniel Taylor, dijo finalmente, con la voz temblorosa. Realmente elegiste tu momento, ¿verdad? Él sonrió. He tenido ayuda de 2 perros muy persuasivos. La multitud estalló en carcajadas. Grace extendió la mano, las lágrimas brillando en sus ojos. Sí, susurró. Por supuesto que sí. El aplauso se extendió por la plaza como una ola. Ethan gritó, corriendo para abrazarlos a ambos. Blaze ladró una vez, su cola golpeando el suelo como si añadiera su aprobación. Scout se unió, empujando la mano de Ethan con el osito. Cuando los vítores se desvanecieron, la alcaldesa señaló la estatua cubierta detrás del escenario. Y ahora, dijo, para la parte final de la ceremonia de hoy, un tributo a aquellos que nos recuerdan que el coraje a menudo camina sobre 4 patas. Asintió hacia Ethan. ¿Harías los honores? Ethan dio un paso adelante, agarró la cuerda y tiró. La tela cayó, revelando una estatua de bronce de 2 pastores alemanes sentados uno al lado del otro, alerta y orgullosos. Para aquellos que vigilan sin palabras. La multitud se quedó en silencio de nuevo, muchos inclinando la cabeza. Daniel envolvió un brazo alrededor de los hombros de Grace, Ethan parado entre ellos, su pequeña mano descansando sobre la cabeza de Blaze. La luz del sol se abrió paso entre las nubes que se adelgazaban, derramándose sobre la plaza como una bendición. Grace se inclinó hacia Daniel, susurrando. ¿Crees que entienden lo que significa todo esto? Daniel miró a Blaze y Scout acostados pacíficamente debajo de la estatua. Sus colas se movían lentamente. No necesitan hacerlo, dijo suavemente. Ya lo viven. La campana del pueblo sonó en la distancia, marcando la hora. La gente de Everbrook se quedó, sin querer que el momento terminara. Un momento en el que los héroes no hablaban, no pedían agradecimiento, y sin embargo lo cambiaron todo simplemente siendo quienes eran. Blaze levantó la cabeza, sus orejas se movieron hacia el sonido, y dejó escapar un ladrido bajo y contento, como si respondiera a una llamada que solo él podía escuchar.
Scout se instaló a su lado, cerrando los ojos bajo el calor del sol. Y para la familia Taylor, de pie de la mano bajo el monumento de bronce, se sintió como si el mundo finalmente hubiera hecho las paces con su propio silencio. A veces, los milagros no llegan con truenos o luces. Vienen en silencio, sobre 4 patas, con ojos que todavía creen en la bondad incluso después de que el mundo ha sido cruel. Blaze y Scout le recordaron a Everbrook y quizá a todos nosotros que la fe no se trata solo de ver ángeles, sino de reconocerlos cuando caminan a nuestro lado. En cada acto de lealtad, en cada momento de coraje, la vida nos deja un recordatorio de que todavía obra a través del amor, a través de las personas, a través de los animales, a través de las decisiones más pequeñas que hacen el mundo más gentil. Cuando protegemos la vida, perdonamos y elegimos la compasión sobre el miedo, también nos volvemos parte de ese milagro.